Vamos a partir entonces. Bienvenidas Karen, bienvenida Yasmín. Somos parte de Tu Terapeuta. Yo soy Franco Cantaruti, soy creador de esta plataforma, soy psicólogo clínico y trabajo principalmente en adultez, pero no en adultez mayor. Así que hoy tenemos una experiencia y una entrevista súper interesante con Karin, que nos va a acompañar para poder conversar justamente de esta gran etapa vital que ha estado muchas veces invisibilizada por la sociedad y donde en general hemos tenido pocos espacios para conversar sobre esto. Las invito, Jazmín, me gustaría que te presentes y después, por supuesto, Karin, que nos cueste un poco de ti. Bueno, hola, yo soy Yasmín, también soy parte del equipo de Tu Terapeuta. Me encuentro actualmente trabajando en el área clínica con este equipo y también apoyando en la parte del contenido que se genera para las redes sociales de esta red de psicólogos que tenemos. Eso por ahora, y me encuentro con muchas ganas de poder conocer también este ámbito de la adultez mayor, que siento ahí que está un poquito invisibilizado también. Muchísimas gracias, Franco y Yasmín. Me presento, yo soy Karin Garay, soy psicóloga. Actualmente trabajo en un centro de adultez mayor y estoy muy contenta de este espacio que ustedes como institución, como grupo de terapeutas han visibilizado a través de las redes sociales, porque la verdad es que hay pocos espacios para hablar sobre adultez mayor y sobre todo de psicología. Así que estoy muy agradecida de esta invitación y súper emocionada también de lo que pueda emerger de esta conversación. Muchas gracias, querida. Bueno, vamos a partir tal vez con las preguntas, ir soltándonos poco a poco. Yasmín va a ser la primera en hacerte las preguntas y ahí vamos a ir fluyendo y complementando. Súper. Bueno, Karin, ¿tú nos podrías contar un poquito cómo se entiende la adultez mayor y por qué es importante hablar sobre esta temática? Ya. La adultez mayor es una etapa del ciclo vital, del desarrollo, como todas las etapas que nosotros hemos estado viviendo hasta el día de hoy. Tenemos la infancia, ¿cierto?, la adolescencia, la adultez y la adultez mayor. Y como cada etapa es importante tener en consideración los cambios que uno puede tener tanto a nivel físico como psicológico, ¿ya? Por definición, la adultez mayor se entiende personas mayores de 60 años. Al día de hoy se está discutiendo de hablar sobre tercera, cuarta edad, ya que la década del 60, del 70 y el 80 al parecer son bastante distintas en distintos tipos de formas de pensar y de mirar la vejez. Pero al día de hoy entender a la adultez mayor como una etapa del desarrollo que es sumamente importante y de la cual nosotros como personas que tal vez somos jóvenes tenemos que repensar de qué manera la vamos a vivir, ¿cierto? Y también cómo las personas mayores quieren vivir su adultez mayor. Y para eso se necesitan profesionales, se necesitan instituciones, se necesitan políticas públicas también que puedan apoyar esta etapa del desarrollo como hay para la infancia, para la adolescencia y para la adultez. Desde ese punto de vista, querida Karin, ya hablabas un poquito de que, y me llama de inmediato la atención, de que en la misma adultez mayor pudiéramos estar ante subetapas que son muy diferentes unas de otras. Esas son conversaciones que todavía no se zanjan en ese sentido. ¿Hay algo que nos puedas contar un poco sobre esa subetapa, cómo las entienden y cuáles son esos cambios básicamente de las etapas? En estos años que he tenido la posibilidad de hacer terapia con personas mayores, me he dado cuenta que las conversaciones, por ejemplo, o las preocupaciones o los motivos de consulta que una persona de 60 es muy distinta a la de 70 y a la de 80. Entonces, al parecer, como seres únicos, sus necesidades son distintas. Y creo que ahí estamos errando en poder como decir de que de los 60 a los 80 es como lo mismo y necesitan lo mismo. Entonces, ahí es súper importante tener en consideración de que mientras más va aumentando la esperanza de vida, las personas de 60 no se sienten adultos mayores, se sienten adultos todavía. Y las personas las personas de 70 quizás se sienten en proceso a ser adulto mayor, y las de 80 ya efectivamente dicen, sí, yo soy un adulto mayor. Entonces,
ahí la forma en cómo miramos la experiencia del vivir de la adultez mayor es súper importante tenerla en consideración con la edad. Es como nosotros, es distinto tener 30, tener 40, tener 50. Hay exigencias sociales distintas, hay formas de ver la vida distintas, por tanto también tenemos que tener en consideración eso al trabajar con personas mayores de distintas edades. ¿Cuáles podrías como mencionar como los cambios concretos que van pasando como en esta edad, así como más físicos, más psicológicos, claro, sociales? ¿Cómo serían como más concretamente estos cambios, por decirlo así? Lo que he podido observar como en los procesos terapéuticos es que, por ejemplo, las personas de 60 a 70 mayoritariamente tienen como crisis identitarias, de que son personas que se sienten adultas, se comportan como adultas, tienen la energía, la vitalidad, todo lo que una persona adulta pueda tener, ¿cierto? Pero la sociedad los encasilla en un estereotipo y en un prejuicio negativo de envejecimiento, y por tanto para ellos es súper difícil dejar de trabajar, convertirse, por ejemplo, solo en la abuela o en el abuelo, y dejar de ser mujer, por ejemplo, o dejar de ser hombre, etcétera. En el caso de los 70 y 80 he podido observar que para ellos es mucho más difícil los cambios físicos, el que ya el cuerpo no responde de la manera que ellos quisieran, que eso es natural de la etapa del desarrollo, sumado a que algunas personas sí tienen el desarrollo de enfermedades crónicas, que eso también puede dificultar la calidad de vida. Me llama mucho la atención esa frase que dijiste, dejar de ser hombre o dejar de ser mujer. ¿Cómo es eso? Así como que... Para ellos como súper importante los roles que ellos tengan en la sociedad. Y cuando alguien llega a la adultez mayor, a los 60, y está este prejuicio de que el envejecimiento es como algo malo, que uno se queda solo, que es alguien que es dependiente, etcétera, cuando ellos, como la forma en cómo lo expresan es de esa manera, como perdí mi masculinidad y perdí mi feminidad al llegar a la adultez mayor. Y está muy ligado también con el tema de la sexualidad, con el rol del trabajador. Pareciera ser que identitariamente pierden muchas cosas. Entonces, la forma en cómo lo expresan es de esa manera. Siento que ya no soy la mujer que era antes, siento que ya no soy el hombre que era antes. Ya, comprendo, sí. Súper. Justamente de eso se trataba nuestra siguiente pregunta un poco, ¿no? ¿Cómo es este aspecto más de lo sexual identitario en esta etapa evolutiva? Entendemos que, por lo que nos estás contando, que si hay un proceso de pérdida de identidad, también el proceso terapéutico implica como reconectarse con otras formas de identidad, ¿no? Entonces, desde algunos prejuicios sociales se entiende como que es una etapa que carece de sexualidad. ¿Nos puedes contar un poco de la parte identitaria y por otro lado de la parte sexual de esta etapa? Sí, como les decía anteriormente, la pérdida de identidad para ellos es súper importante, porque la sociedad como que los empuja a hacer algo que ellos no quieren ser. Los hijos empiezan a tomar poder sobre las decisiones de ellos, independiente de que no tengan ningún tipo de dificultad a nivel cognitivo, más allá de tener algún tipo de diagnóstico. Y por tanto, al perder esta identidad, ellos se sienten súper menoscabados, y en el área de la sexualidad es lo mismo. Muchas mujeres han podido, yo he tenido un sinfín de mujeres que han podido experimentar su primer orgasmo en la edad de la adultez mayor. Los hombres son muy activos sexualmente en la adultez mayor. Entonces, por estos prejuicios y estos estereotipos que tenemos, muchas veces se limitan y dicen, no, es que por la edad que yo tengo ya no debería. Pero la verdad es que no hay edad para tener sexualidad, y la sexualidad no solo tiene que ver con el tema de la penetración, también tiene que ver con un tema de cariño, tiene que ver un tema de tocaciones, o sea, hay otras formas de expresar la sexualidad en la adultez mayor más allá de la penetración. Entonces, por tanto, ahí es súper importante tener en consideración que ellos pueden tener sexo, sobre todo en las instituciones. Para mí me llama mucho la atención que hay veces que matrimonios se institucionalizan voluntariamente, porque quieren pertenecer a una institución de adultos mayores, y los separan, porque las instituciones tienen piezas para mujeres y hombres, como espacialmente están los hombres y las mujeres,
Y es un matrimonio que debería compartir, o si quiere puede compartir habitación, puede tener relaciones sexuales porque son matrimonios y son adultos. Entonces ahí hay una visión muy sesgada que tenemos como sociedad en relación a la sexualidad de las personas mayores. Claro, claro. Existen como muchos tabús también, pues, ¿verdad? Exactamente, sí, Como total. Por ejemplo, no sé, como si bien hay mujeres que quieren mantener el tema de sus relaciones sexuales, hay muchas que se limitan para decir, ya tengo 70, 80, ¿por qué voy a tener pareja, por ejemplo? Después de que enviudó, ¿ya? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué limitarse a tener una nueva oportunidad en ciertos ámbitos? Y eso también tiene que ver con que como hijos, como nietos, como familia, como sociedad, también los limitamos mucho en sus decisiones. Eh, y eso genera que ellos se adhieran a esa visión y se limiten también ellos mismos. Entonces, muchas veces el proceso terapéutico tiene que ver con mirar lo que ellos quieren y decidir y el por qué no. Me gustaría como tal vez como entrar justamente en este elemento, en un tema que si ya en las parejas heterosexuales, probablemente de adultez mayor, ya es un tabú el tema de la sexualidad, como lo has nombrado, me imagino que para las disidencias y las diferentes diversidades también debe ser un tema súper complejo. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando como con diversidad y disidencias? Y al mismo tiempo, también hay elementos como coherentes con las parejas heterosexuales, como el tabú de la vida sexual. Cuéntanos un poco. En el tema de las disidencias no he tenido muchos casos. Sí tuve un caso de una persona mayor que me comentó que ya de adulto, no de adulto mayor, ya de adulto pudo experimentar y pudo como desarrollar su identidad homosexual, pero igual él tenía un discurso desde el mantenerlo en secreto, como que todavía a nivel de sociedad y a nivel de adultez mayor es un tema que es mucho más tabú que la misma sexualidad. Y es un tema que me gustaría que como colegas psicólogos los pudiéramos trabajar también en el tema de adultez mayor, porque es un tema súper importante, sobre todo para aquellas personas que quieren ser felices. Trabajar con adultos mayor también tiene que ver con mejorar la calidad de vida, pero también hacer de los últimos años los más felices. Entonces, ahí es súper importante el poder trabajar con las disidencias y también invito a los adultos mayores, si es que están escuchando este relato, de poder abrirse también a esos espacios y poder preguntar, entender, conversar sobre esas temáticas. Complementando eso un poco, Karim, están estos discursos que tal vez la adultez mayor actual, no le tocó vivir en su adolescencia, tal vez en su adultez, porque más encima les tocó vivir una dictadura de por medio, que no es menor. Exacto. Entonces, entiendo yo que ahora aparecen unos discursos súper potentes, el feminismo, ¿no es cierto?, las revoluciones sobre la sexualidad, entre otras cosas, y demás que hay una experiencia de... Esos discursos igual permean, ¿o no?, la adultez mayor. Más allá, tal vez, de que estemos ante adulteces mayores que se hacen cargo, ¿no?, de vivir su identidad u orientación sexual tal vez como desearan, por lo menos ves algunos, ¿cómo permean los discursos en estas adulteces? Cuéntanos un poco. El feminismo, por ejemplo, es algo que está tomando mucha fuerza en las mujeres mayores. Muchísima fuerza, hay incluso está el gerofeminismo, pero nosotros por lo menos en mi trabajo terapéutico tenemos un taller con la trabajadora social que se llama Motívate y es dedicado a las mujeres mayores. Y ahí tiene un tema importantísimo porque son mujeres que han sido calladas durante toda su vida y al día de hoy, gracias al feminismo, han podido dejar a su marido, independiente de los prejuicios de todo el tema social que puede ir detrás,
empiezan a tomar decisiones por ellas mismas, y eso es muy lindo, es muy bonito. Creo que estamos en esa etapa ahora, pero el tema de las disidencias todavía nos falta camino por recorrer, porque es una generación que también ha sido muy acallada, tienen miedo de hablar, les cuesta hablar, son personas que son muy reservadas, son muy dogmáticas también, entonces también eso cuesta un poco trabajarlo. Pero creo que las próximas adulteces mayores también va a ser un espacio de cambio en cómo ellos mismos se van a repensar en su propia identidad. Muchas gracias, Karin, por todas las respuestas que nos has dado. Jazmín, ¿te parece si seguimos con las siguientes preguntas? Aquí ya nos vamos un poquito del territorio tanto de la sexualidad para pasar a otro, ¿no? Que es el territorio de lo social. Claro, más social estas preguntas. Y para comenzar, aquí nos interesa saber cómo puede ser la familia un apoyo para ellos, para este grupo etario. Es una temática bastante potente en el trabajo con personas mayores. Me ha tocado vivir de que muchos de los hijos o hijas son los que toman horas para psicología, por ejemplo, y es que mi mamá, mi papá necesitan, y a la hora de conversar, la persona me dice, yo estoy bien, así como, yo no sé por qué estoy aquí, etcétera. O sea, invalida mucho su decisión a la hora de iniciar un proceso terapéutico. Entonces, por lo tanto, lo que yo invito a las familias y en general a la comunidad a ser más abierto con las personas mayores, a entender que son adultos. Yo creo que mucho del discurso de la adultez mayor tiene que ver que como creemos que tienen deterioro cognitivo o que la mayoría tiene demencia, tenemos que resguardar todo aspecto de su vida y al final los estamos invalidando. Son adultos, ellos tienen poder de decisión, entonces por tanto las familias, lo más importante, y invito a la comunidad, es preguntarles directamente a ellos qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué es lo que sueñan, hacerlos partícipes también de los objetivos y de las metas familiares. A veces las familias deciden llevarse al adulto mayor a la casa y la persona mayor quiere vivir sola, pero es más por una comodidad de la familia que por la persona mayor. Entonces, ahí lo más importante, creo que el apoyo de las familias es preguntar directamente, darle un poder de voz al adulto mayor en decidir qué quiere hacer con su vida. Dejando de lado como esta invisibilización, ¿no? Como exactamente. Desde el no puede, no está en la capacidad para, ¿verdad? Exactamente. Oye, exactamente. En base a esto, ¿cómo puedes decirnos tú que se va entendiendo el cuidado del adulto mayor? El cuidado es un tema también súper importante que ahí nos convoca harto a los psicólogos, el tema de trabajar con las cuidadoras y los cuidadores. Hay un porcentaje, uno tiende a pensar de que los adultos mayores todos tienen demencia o todos tienen deterioro cognitivo, eso no es así, ¿ya? La demencia no es un síndrome que sea particularmente de la adultez mayor. Uno puede tener demencia a cualquier edad porque depende del origen de la demencia. El deterioro cognitivo es lo mismo. Pero sí puede que a lo largo de los años desarrollemos eso, pero eso es como desarrollar un cáncer, desarrollar una enfermedad crónica, etc. Ahora, el tema de los cuidados, cuando una persona ya efectivamente tiene una demencia y tiene que tener una persona que lo cuide, es súper importante el cuidado digno, el cuidado de entender que a pesar de que esta persona está padeciendo algún tipo de enfermedad, también llega a un punto en que todavía tiene poder de decisión, y si es que en algún momento no tiene poder de decisión, preguntarle previamente, porque nosotros sabemos que el Alzheimer, por ejemplo, en algún punto ya la persona deja de tener poder de decisión, pero le podemos preguntar previamente cómo quiere que sea su vejez, qué quiere que pase cuando este poder de decisión ya no exista. Y ahí el rol del cuidador es súper importante en poder mantener esa decisión de la persona que está padeciendo la enfermedad. Y también el cuidador cuidarse, ¿ya? O sea, nosotros conocemos el síndrome del burnout, el síndrome del cuidador, y es súper importante que el cuidador o la cuidadora tengan un proceso terapéutico con un psicólogo o una psicóloga para evitar este desgaste. Porque lamentablemente la economía en Chile, o sea, por teoría, una persona que está padeciendo una enfermedad, por lo menos tienen que tener 3 cuidadores por turno, ¿cierto? Uno en la noche, uno en la mañana y otro en la tarde. Ya eso sería como lo más eficaz, tanto para el cuidador como para la persona que está padeciendo la enfermedad.
Sin embargo, por temas económicos eso es imposible. O sea, las personas que padecen alguna enfermedad, los adultos mayores, comúnmente tienen a su esposa que los cuida, o a su esposo, o algún hijo que se hace cargo del cuidado. Y eso es muy demandante y muy desgastante, porque son personas también que no tienen los conocimientos de cuidado, ya no son cuidadores formales, como se dice. Entonces, es súper importante que el cuidador sea cuidado también, y que las familias tienden a otorgar toda la responsabilidad al cuidador. Y yo soy una fiel creyente de que los cuidados tienen que ser comunitarios, no tienen que ser solo una persona, tiene que ser un cuidado con toda la familia, ¿ya? Y si no puede toda la familia, bueno, hacer de alguna u otra manera, buscar una cuidadora formal que pueda generar el cuidado de esa persona que está padeciendo la enfermedad. Creo que me hace mucha relevancia y también como que me hago la pregunta sobre el cuidado y quién cuida, ¿no? Como quién se hace cargo de la adultez mayor, porque me da la sensación de que es más predominante que sean cuidadoras, ¿no? Que cuidadores. Exacto. Entonces sí, me gustaría saber si es que hay algo como más descrito, no sé si en la parte más teórica o en la práctica tú lo ves, como que al fin y al cabo esto también es una forma en la cual el machismo y el patriarcado se manifiesta en esta etapa de la vida. Totalmente. Es un porcentaje mayoritario de que son cuidadoras las que están a cargo de alguna persona o del círculo familiar que padece algún tipo de enfermedad, y eso es por el tema de que a nosotras como mujeres, desde que somos pequeñas, se nos enseña que como género tenemos que cuidar a un otro, y el cuidado tiene que ver no tiene que ver con tema de género, sino que tiene que ver con que todos tenemos que ser parte de un espacio de cuidado. Entonces, claro, efectivamente, lamentablemente se nos otorga el cuidado solo a las mujeres. Generalmente cuando son, por ejemplo, doy un ejemplo que es muy cotidiano, mujer adulto mayor, persona mayor con demencia, ¿cierto? Tiene un hijo y una hija, ¿ya? Mayoritariamente va a ser la hija la que va a tomar el cargo del cuidado y el hijo va a desaparecer. Lo único que va a hacer va a entregar el aspecto económico, que quizás lo tiene que hacer incluso hasta por ley. Y es súper triste eso, porque la verdad es que deberían ser los dos los que deberían turnarse en el cuidado de su madre, o si bien no pueden, tratar de hacer todos los esfuerzos como familia para tener una cuidadora formal dentro, o un cuidador formal dentro del cuidado de la persona. Pero sí, lamentablemente creo que las mujeres somos las que se nos otorga familiarmente el tema del cuidado, y creo que el feminismo también ha hecho un gran labor en ese sentido de que las mujeres se cuestionen. El proceso terapéutico también invita a cuestionar el por qué solo yo, por qué no pueden ser los demás. Y también hay algunas mujeres que se autodesignan, ¿no? Es que yo, como soy la mujer, la hija menor, que estoy soltera, yo voy a tener que cuidar a mi mamá. ¿Y por qué? Ahí el proceso es realmente lo que usted quiere, porque al final eso es súper importante, tomar la opinión de la persona. O sea, si ella quiere, está bien, pero si es algo que se está imponiendo por un tema de discurso social, habría que revisarlo en el proceso terapéutico también. Ahora ya estas preguntas empiezan poco a poco, desde lo más personal, que podría ser la red interna, fue familia, ¿no? Ahora vamos un poco más a la parte más institucional, y antes de llegar a parte de política pública o sociedad, tal vez nos interesaría preguntarte sobre este espacio institucional que son los hogares, ¿no? Que son como prácticamente una solución, como para la gran mayoría de las familias, pareciese ser por una cuestión económica por un lado, o por una cuestión social no sé, como de sentirlo como objeto, ¿no? Objetivar a los adultos y adultas mayores, entonces me siento sin un peso menos, ¿no? Destinándolo a las instituciones. Cuéntanos un poco la realidad de los hogares en Chile, o en general si quieres, y también saber, y esto desde mi curiosidad, si es que existen espacios como que se resistan a esas lógicas, como no tan solo como tal vez hablar de los hogares que tal vez puedan entrar en la categoría como de
del descuido comunitario, a propósito de lo que decías, sino como cuáles son o han sido unas propuestas que son de cuidado comunitario en torno a eso. No sé si nos puedes ayudar. No quiero ser negativa en lo que voy a responder, porque la verdad es que el tema de la adultez mayor tiene hartas cosas que uno se desesperanza. La verdad es que sí, hay instituciones del cuidado comunitario muy lindo, pero son muy desde el privilegio. Son personas que realmente pueden pagar 1 millón, 2 millones mensuales para estar en un espacio en donde se pueden desarrollar. Cosa que en la lógica de la persona mayor chilena no se da, porque tienen pensiones muy mínimas. Y en el hogar, que es con convenio estatal o con bajo precio, si bien creo que los hogares hacen un buen esfuerzo para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, hay muchos que recurren a el prejuicio, al edadismo, a la falta de dignidad en las personas mayores, y las familias efectivamente como que cosifican al adulto mayor, lo dejan en el hogar y se olvidan de él, ¿ya? Hay muchas personas mayores. Yo tuve la oportunidad de hacer un voluntariado en un hogar en La Calera y yo creo que el 60% de sus familiares lo dejaron de ir a ver, y muchas de las personas que iban a visitar a sus familias también pasaban a visitar a quienes compartían con su familiar, como una visita para poder, como de alguna manera, llenar ese vacío de que en las horas de visita nadie me viene a ver, me vino a ver por lo menos la hija de mi amiga de la pieza de al lado. Entonces es súper dura esa realidad, y es algo que nosotros como ciudadanos nos tenemos que hacer cargo, mejorar esas instancias, y ahí es súper importante el tema de la política pública, de hacer hogares que sean dignos para las personas mayores, porque hay personas mayores que sí se quieren institucionalizar, y no lo ven como algo malo, sino que lo ven como un espacio que es para ellos, para compartir con otras personas mayores. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con una persona mayor que se institucionalizó voluntariamente. Ella se cocina en el hogar, ¿cierto? Sale los fines de semana, sale en las tardes, tiene su pieza con baño privado, pero es porque tiene el privilegio de poder pagar una mensualidad, cosa que no todas las personas mayores tienen esa oportunidad. Claro, claro. Uno de los contenidos que se abordó, bueno, uno de los tantos contenidos que quisimos abordar fue el abandono, el abandono que tú haces mención acá. Es un tipo de maltrato, como entiendo, ¿no? Que se le hace a este grupo, ¿cierto? Uh-huh. Y ahí, sí, como dices tú, es como que se tienen que generar políticas públicas para cuidar a este grupo etario, ¿verdad? Y ante esto, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees tú entonces que la sociedad chilena percibe a la adultez mayor? Entiendo, al principio hablamos de ciertos prejuicios, ¿verdad? Pero si podemos como quizás profundizar un poquito acá. Uno de los temas que más me apasiona del tema de las personas mayores, Franco lo sabe, que ya me conoce hace un par de años, es el tema del edadismo, y es algo que está súper instaurado en la sociedad chilena en sí. España ha hecho cosas para mejorar el tema del edadismo, la gerontofobia, que es la discriminación por razones de edad, y se ha hecho harto trabajo en ese sentido, pero acá en Chile estamos lejos de poder otorgar un espacio de vejez que uno pueda anhelar. Si uno, averiguando, hay ciertos estudios que han hecho en la Universidad Católica de cómo los jóvenes, por ejemplo, ven la vejez y la ven como algo súper negativo, fatalista, soledad, abandono, y la verdad es que la vejez es mucho más que eso. La vejez son nuevas oportunidades, es libertad, para muchas mujeres es poder tomar las riendas de su propia vida, para muchos hombres es reconfortarse con la familia. Hay muchos adultos mayores o personas mayores, hombres, que se conectan emocionalmente, cosa que nunca en su vida lo habían hecho. Se conectan con el amor hacia sus hijos, hacia sus familias, el abrazo, el poder decir lo que sienten. El adultez mayor es una linda oportunidad de poder hacer muchas cosas, pero como sociedad nos encargamos de mirar la carencia de la etapa, ¿ya? Yo muchas veces de repente
como mujeres nos tuvimos que a lo mejor cuando éramos niñas acostumbrar a que nos crecieran las pechugas, a que se nos ensancharan las caderas, a que nos llegara nuestra primera menstruación, que fue para muchas mujeres muy duro ese cambio. En la adultez mayor vivimos lo mismo, se vive lo mismo, o sea, ya mi cuerpo no es el mismo, etcétera, pero si tuviésemos alguien que nos dijera, tranquila, la menstruación es normal, tranquilo, el envejecer es normal, probablemente esa etapa del desarrollo no la viviéramos con tanta pena, con tanta angustia, con tanta desesperación. Entonces, es súper importante como sociedad nos planteamos y no tener una visión paternalista y condescendente hacia las personas mayores, porque, insisto, son adultos libres de elección, y por tanto no tenemos por qué decidir por ellos. Importante lo que estás contando, Karin. Y hablas como este doble mundo, ¿no? Por un lado, por el mundo de la precarización, y por otro lado, todos los sueños y anhelos que podría significar esta etapa evolutiva. Estaba pensando un poco en esto de las zonas azules, ¿no? Estudios donde se ve una longevidad importante, ¿no? Y como en esos estudios como han sido súper concluyentes respecto a algunos aspectos de lo que estáis contando. Por ejemplo, son adultos mayores partícipes de la sociedad, vinculados con familia y territorio, con vidas saludables, entre comillas, en lo alimentario, también en lo deportivo. Como, ¿sientes tú que por ahí van un poco como los estudios ya como de cómo cambiar las cosas? ¿Es por ahí? Como, o si hay otras estrategias tal vez, Karin, en las cuales como uno pudiera pensar en una adultez mayor fuera de ese soledad y abandono, como, ¿cómo sería una política pública asociada al cuidado y al mismo tiempo a la potencia de esos cuerpos, ¿no? Porque son cuerpos que pueden, y que pareciese ser lo que la sociedad no entiende, ¿no? Exacto, porque tampoco hay profesionales que puedan desarrollar esos cuerpos. Ya no hay conocimiento, no hay información. Si uno fuera a un consultorio y hubiera una psicóloga gerontóloga, hubiera un terapeuta ocupacional, hubiera un neurólogo, un gerontólogo, probablemente tendríamos vejeces súper saludables. Pero no es que quiera menoscabar los profesionales de salud, porque hacen una labor maravillosa, pero sí yo soy consciente de que deberían haber profesionales ligados a cada etapa del crecimiento. Como hay profesionales neonatales, deberían haber profesionales gerontológicos en cada institución de salud para promover una vejez saludable, porque no tenemos la información, las personas no saben qué tienen que comer, qué ejercicios tienen que hacer. Nosotros lo vemos en el Centro Integral del Adulto Mayor, o sea, tenemos profesores de educación física, teletrabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, y ellos tienen muchas dudas, tienen mucha hambre de conocimiento para tener una vejez saludable, pero no tienen los espacios, no tienen dónde ir. O sea, nosotros tenemos el Centro Integral, pero tiene que ser un pensionado de Caja Los Andes. Pero ¿qué pasa con los demás? Hay algunos programas de personas mayores en los consultorios, pero son los mínimos, no todos los consultorios lo tienen. Entonces, ¿cómo hacemos que toda esa información que es súper relevante para que ellos tengan una calidad de vida, dentro de la política pública tiene que estar instaurada programas de salud mental para las personas mayores y también programas de recreación para que ellos puedan conocer a otras personas mayores, la pasen bien? Nosotros, por ejemplo, de repente cuando estábamos en la presencialidad hacíamos malones, invitábamos por ejemplo, a dobles de algunos artistas y ellos lo pasaban súper bien y conocían a otras personas mayores. Ahora con la etapa digital y el teletrabajo, pensionados han tenido la oportunidad de conocer pensionados de Osorno, de Arica, con Temuco, y se les ha abierto puertas de poder generar redes a lo largo de todo Chile. Entonces, pero si mientras hayan instituciones que se evoquen a eso, obviamente que vamos a tener una vejez con calidad de vida. Hay instituciones como Conecta Mayor que ayuda a las personas mayores a la digitalización, y todo eso sirve para tener una vejez más tranquila, con mayor conectividad y más divertida, de disfrute, de goce. Claro. Karin, aquí nos habla un poco así como que deben haber más profesionales, ¿verdad? Deben como abrirse estas temáticas más, ¿verdad? Pero enfocado como un poco más desde antes, desde cuando somos niños, por ejemplo. ¿Crees que temáticas como de la adultez mayor deben ser contenidos que se toquen quizás en instituciones educativas, a nivel preventivo quizás, como para tener una sociedad más inclusiva, que desde chicos quizás nos vayan como
inculcando ciertas cosas, un envejecimiento saludable, por ejemplo. ¿Crees que es necesario? ¿Crees que...? Cuéntame, sí, disculpa. No te preocupes, Yasmín. Totalmente, o sea, son dos lineamientos que es súper importante tocar, como el tema social, el prejuicio, evitar el edadismo, y que yo creo que los niños son súper empáticos, son súper abiertos, su mente es muy distinta a la de un adulto, son seres llenos de cariño y de amor, entonces no va a ser difícil poder trabajar la temática de adultez mayor con niños. Y por otro lado, el poder inculcar también no solo el tema social, sino que también prepararnos desde pequeños cómo queremos que sea nuestra vejez. Pensar, yo creo que poca gente joven ha pensado cómo quiero ser yo a los 60, a los 70, qué quiero en el tema económico, qué quiero tener, en el tema social, qué espero, quiero viajar, quiero trabajar, cualquier decisión que uno puede tener es totalmente legítima. De repente hay personas mayores que de verdad quieren vivir solos, hacer su vida solos, no quieren tener, por ejemplo, contacto con familiares, y es totalmente legítimo, es decisión de cada uno como ser adulto, ¿cierto? Y de ahí replantearnos cómo queremos que sea nuestra vejez, como en un tema más individual, pero también como sociedad, cómo queremos también que sea la vejez a nivel social. Y sería muy bonito que se impartiera dentro de la programática educacional. Sí, como a nivel preventivo también, ciertas cosas. Uh-huh. Y en las universidades, yo por lo menos conozco muy pocas carreras de psicología, por ejemplo, que tienen ramos de gerontología. Muchas veces está como incluido, ¿o no? Como incluido como casi como el contenido aparte o extra de psicología del desarrollo, y sería, ¿no? Claro, exactamente, es como la etapa. Exactamente, y la gerontología va más allá. Uno como terapeuta tiene que tener ciertas habilidades diferentes, como también lo tienen los terapeutas infantos. Son habilidades, conocimientos distintos de cómo uno puede abordar el proceso terapéutico con un consultante. Querida Karin, sin querer entrar como en la lógica partidista ni política como tal, pero sí podemos decir que hay diferentes formas de entender la política pública respecto al tema de la salud mental y por supuesto de la salud mental en adultez mayor. ¿Crees tú que hay algún programa, no sé, o de gobierno o de candidatos o alguna política pública que ha apuntado como un lugar como un poco más respetuoso, más inclusivo, más cuidadoso? ¿O sientes, porque también podría ser, ¿no?, que es un escenario como un poco como lo ausente de los programas de gobierno, los ausentes de los programas, los candidatos y candidatas? Me gustaría saber, sin pensar o pensar que esta pregunta es más política, es más técnica, ¿no? Pero me gustaría como saber cómo ha sido tu aproximación a la temática en lo político que has visto. Me gustaría, podría ser parte de la campaña publicitaria, pero de todos los candidatos que están actualmente, creo que solo uno ha hablado de salud mental. Y creo que todos sabemos cuál es. Pero, y es súper importante la salud mental, súper importante, y creo que el presupuesto también gubernamental que se le da a la salud mental es muy bajo. Si tuviéramos mayor presupuesto podríamos hacer centros de salud mental a nivel nacional con una calidad de vida, calidad en salud mental maravillosa, de trabajo comunitario. Sería otra realidad, y sobre todo ahora que yo creo que todos hemos, de alguna manera, nos hemos visto afectados nuestra salud mental por la pandemia. Es importante que un candidato tenga, o un presidente, o diputados y senadores tengan presupuestado tener espacios de salud mental. Es súper importante, y sobre todo de adultez mayor. O sea, no quiero hablo de salud mental en general, porque tampoco quiero dejar de lado la infancia, ni la adolescencia, ni la adultez, porque todas las etapas son importantes. Pero si un candidato es capaz de incorporar en su programa aspectos de salud mental, creo que es un avance sumamente importante, que puede hacer un cambio sustancial en la vida de las personas. Una persona que tiene problemas al corazón, uno entiende que tiene que ir al médico, al cardiólogo, y se le da licencia y se le da distintos tipos de tratamiento para mejorar su enfermedad crónica.
Pero cuando una persona tiene depresión, muchas veces esa persona no le es entendida, no se entiende que es una enfermedad inhabilitante, que la persona no logra levantarse, que no logra hacer sus actividades de la vida diaria. Y cuando tengamos centros de salud mental en donde los profesionales puedan no solo atender a las personas que están viviendo un muy mal momento, sino que también poder psicoeducar a las familias de cómo se tiene que vivir distintos tipos de trastornos, distintos tipos de enfermedades, yo creo que va a ser un cambio sustancial en la vida de todos los chilenos. Y por tanto, sería muy bonito que los candidatos pudieran incluir salud mental en todos sus programas, no que sea solo uno. Muchas gracias, Karin. Gracias, Karin. Y ya como para ir como a otra área, como al área más clínica, más desde tu rol, Karin, nos gustaría saber cuáles son las temáticas que a ti te interesan abordar sobre este grupo etario. Se dan muchas temáticas que se repiten en los motivos de consulta. En general es duelo, en general son crisis identitarias, en general son edadismo. Muchos de los motivos de consulta es porque me siento discriminado por mi familia y por la sociedad. Como también se da también la poca sociabilidad o los espacios de sociabilidad que puedan tener las personas mayores. Hay juntas de vecinos, también se han hecho talleres, pero no son suficientes. Necesitan más espacio de poder conocer personas mayores, y ellos les gusta, lo necesitan. Y también las prácticas colectivas narrativas han sido un instrumento bastante interesante en el trabajo con personas mayores, ya que cuando uno trabaja el dolor a través de la comunidad se hace mucho más rápido y mucho más se facilita mucho más la intervención en poder trabajar el dolor en comunidad. Entonces, por tanto, cuando uno trabaja de manera individual, pero también le agrega el espacio comunitario, el dolor que habita en el consultante desaparece mucho más rápido. Y a nivel de políticas públicas, por ejemplo, si tuviéramos espacios comunitarios en atención primaria, por ejemplo, no habría una lista de espera tan grande en atenciones individuales, porque podría juntar a 10 personas que tienen un motivo de consulta más o menos similar, que conversen de lo que les convoca ese dolor, paralelamente a atención individual, y las listas no serían tan largas. De atención a psicología, por ejemplo, no sería una vez al mes, quizás podríamos atender en un mundo ideal una vez a la semana al consultante. Y sabemos que la salud mental es un privilegio acá en Chile, que no todas las personas tienen para pagar psicólogo particular, no todas las personas tienen para pagar psiquiatra ni neurólogo, que son como la triada importante que un adulto mayor necesita. Neurología, psiquiatría y psicología, dependiendo de las necesidades. No todos lo necesitan, pero dependiendo de las necesidades de cada adulto mayor. Entonces, dentro del proceso terapéutico como psicóloga, creo que es importante trabajar desde el área individual, pero también tener espacios de trabajo comunitario como las prácticas colectivas narrativas, que uno las puede abordar de distintas temáticas. Existe el árbol de la vida, pero también puedes hablar sobre la depresión, puedes hablar sobre el edadismo, puedes hablar sobre el duelo, modificarlo, invita a modificarlo de las maneras más creativas posibles también. Entonces, eso también ayuda mucho al trabajo con personas mayores. Y también es importante que un terapeuta que se quiera dedicar al área tenga muy presente de que uno está trabajando con un adulto, que es un adulto que tiene derechos, ¿ya? Porque es muy fácil que
mirar al consultante y sesgarse en el tema de que porque tiene demencia o porque tiene deterioro cognitivo, uno de repente a veces empieza a hablar con las familias más, empieza también a generar prácticas edadistas. Entonces es muy frágil el límite. Entonces es súper importante de que si algún terapeuta, ojalá que sí, que esté escuchando, algún psicólogo o psicóloga se quiere dedicar al área, que tenga súper instaurado en su chip terapéutico que el consultante que tiene al frente es alguien sujeto de derecho y que es un adulto y que decide y que tiene poder de decisión. Muchas gracias. Es súper importante lo último que estás comentando, querida Karin. Bueno, justamente nuestra pregunta última, como apuntando a eso, está cuáles son los elementos de herramientas que un psicólogo o psicóloga debería tener como para poder abordar esta etapa. Creo que un poco tiene que ver con esa última respuesta, pero no sé si quieres abordar también no sé, como herramientas más no transdisciplinarias, transenfoque finalmente, como más allá de los modelos terapéuticos, como cuáles son los aspectos claves a tener en consideración a nivel clínico. También es súper importante trabajar con las familias, pero sin dejar de lado lo que quiere la persona mayor, ¿ya? A veces con la familia, más que trabajar la dificultad en sí, es trabajar la importancia de poder respetar los límites de esa persona mayor. Y psicoeducar a la familia y darle un poco de poder a la voz de la persona mayor, ¿ya? Eso es súper importante. En el caso de que haya alguna enfermedad, trabajar con los cuidadores, nunca dejar a los cuidadores sin atención psicológica, porque es muy fácil de que se quemen, y lo peligroso del burnout es que también puede llegar a prácticas tan nocivas como el maltrato. Uno puede ver un cuidador tan apasionado por el cuidado de un familiar, por ejemplo, de su mamá o de su papá, pero ya pasando 5 años en el mismo cuidado, es muy fácilmente que el límite traspase al maltrato. Es que ya no lo soporto, es que ya no lo quiero ver, es que come, necesitas comer, y empiezas a generar prácticas muy violentas. Entonces, eso es súper importante, el trabajo con la familia, el trabajo con los cuidadores, pero también tener en consideración no acallar la voz de tu consultante, que es el adulto mayor que vino a buscarte para alguna ayuda en específico. Y bueno, de los modelos, ya así como más modelo teórico, en general, en política pública se toma la terapia cognitivo-conductual como trabajo para la adultez mayor, pero también invito a los colegas a revisar la terapia sistémica, la terapia narrativa, la terapia centrada en soluciones. También son modelos que pueden ayudar al colega o a la colega a tener una visión más digna, más legítima del trabajo con personas mayores. Claro. Como abrir este abanico de posibilidades también, ¿cierto? No como centrarse nada más en algo. Súper, sí. Karin. Te quería agradecer, muchas gracias igual por todo esto. Por mi parte realmente me enriquecí mucho, me gustó mucho esta conversación. No tengo más preguntas por mi parte, ahí no sé, Franco, si les surge algo. Creo que ya terminamos con nuestra propuesta inicial. Tal vez tengo la pregunta de rigor que yo creo que le voy a hacer a todos y a todas nuestras entrevistadas futuras, que tiene que ver con cómo ves un poco el tema de los animales no humanos respecto a la temática. Hay una relevancia porque después vamos a tener una entrevista también con Fiona, que nos va a acompañar en lo que es neurodiversidad. Entonces, le vamos a hacer esta misma pregunta tal vez en algún momento, que tiene que ver con no tan solo analizando una comunidad, porque la comunidad no es solo humana, ¿no? Nosotros interactuamos con bosques, con ríos, con naturaleza, con animales no humanos, algunos que son silvestres, ¿no? Algunos que han pasado por el proceso de domesticación. ¿Crees tú que es relevante un poco, y has visto, has notado, ha sido como un punto de esperanza el cómo se resiste más allá de la especie? ¿Han resistido adultos y adultas mayores con animales no humanos? ¿Han sido parte de sus procesos como procesos vitales también, acompañarse por? He escuchado relatos de que animales no humanos le han salvado la vida a muchas personas mayores. Relatos súper potentes, de no puedo dejarlo solo. Me encantaría, el suicidio me
me genera una tentación, pero no puedo dejar solo a mi animal no humano. Muchas veces animales no humanos le han salvado la vida a las personas mayores y es una compañía, es una relación tan linda del humano al animal no humano que es algo que invito a todas las personas mayores a experimentar, o sea, a todas las personas en realidad, pero a las personas mayores creo que he tenido relatos muy bonitos en relación a personas mayores que han tenido gatitos, han tenido perritos, han tenido distintos tipos de compañía animal y les ha cambiado la vida, de hecho, muchas de las conversaciones terapéuticas tienen que ver con la relación con ellos y muchas comunidades de personas mayores se sienten conectadas por eso también. Conversan de cómo es su relación con su animal no humano. Así que en ese sentido es un espacio súper importante. Creo que una persona cuando tiene una relación con un perrito, con un gatito o lo que desee, la verdad, se generan distintos tipos de habilidades también, habilidades de cuidado, habilidades de comunicación, y eso también nos sirve como seres humanos. Creo que ellos nos enseñan muchas cosas y de lo más básico posible. Entonces creo que las personas mayores tienden a tener animales no humanos y les gusta y les sirve y los invito a experimentar esa experiencia. Muchas gracias, Karin. Bueno, por mi parte no tengo más preguntas. Min nos decía lo mismo. Tal vez, Karin, dejarte como abierta, cómo te gustaría cerrar este espacio, a qué te gustaría invitar tal vez a la audiencia, que pudiesen ser de colegas o posibles consultantes. Pienso que la conversación que hemos tenido va a ser muy relevante, por ejemplo, para mis padres, como para mirar muchos aspectos de lo que ellos están viviendo. Así que te dejo abierta como para que puedas como cerrar como tú estimes conveniente. Me encantan estos espacios de poder conversar estas temáticas y invito a toda la familia, a toda la comunidad a poder revisar estas entrevistas, no solo los colegas, que a lo mejor pude haber dado algunos tips como más teóricos del área, pero es súper importante de que todos podamos conversar qué vejez queremos como sociedad y los invito a esa reflexión, qué vejez quiero. Y también los invito a replantearse qué tan edadistas somos. El límite es muy frágil, entonces los invito a buscar el concepto, a ver qué tipo en internet hay mucho material. Si te interesa el tema, búscalo, plantéatelo, compártelo con un otro, sobre todo las generaciones más jóvenes, porque las personas mayores lo tienen clarísimo. Parte de mi tesis de magíster habla de eso, así que a lo mejor alguna vez se las puedo compartir. Para ver de que las personas mayores lo tienen clarísimo, pero somos los jóvenes los que nos falta mirar y replantearnos estas temáticas. Muchas gracias, Karin. Muchas gracias. Sí. De nada. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias a la audiencia por acompañarnos por estos hermosos minutos y estos hermosos relatos. Vamos a estar haciendo este tipo de actividades una vez al mes para poder honrar la vida, honrar las diferentes temáticas y creo que es momento de no tan solo pensar que los psicólogos y psicólogas estamos para el aspecto más intrapsíquico, ¿sí? No solo intervenimos con las personas que vienen a nuestra consulta, sino que también tenemos mucho que decir respecto a qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de vejez queremos. Me encantó esa invitación, Karin. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias.